Tener lectores es una bendición, porque sin lectores no hay literatura. Son los lectores los protagonistas de la literatura, no los autores. Esto es un error que cometemos a menudo. Entonces, yo estoy muy feliz de tener lectores. Ojalá siga teniéndolos. El arte de crear cultura, en este caso, a través de la literatura. Javier Cercas, tú empezaste a construirte como escritor mientras estabas estudiando filología y también dando clases de literatura, ¿no? Ese es un buen principio. Y parece como que te metías, parecía que todo te indicaba que tenías que ser escritor, ¿o no? Sí, es que yo antes de ser profesor lo que quería era ser escritor. O sea, lo adjetivo y lo accidental ha sido ser profesor. Yo nunca fui un profesor que de vez en cuando escribía novelas, sino un novelista que se ganaba la vida en la universidad, que es muy distinto. Y tus novelas andan siempre con mucho contenido autobiográfico, hay mucha parte de tu vida ahí en ellas. Siempre, las novelas son siempre autobiográficas, Carlos, porque aunque no cuentes tu vida, y yo no la he contado nunca, pero partes de tu experiencia, que es lo más genuino que tienes, ¿no? A veces incluso aunque no parezcan autobiográficas, lo son, ¿verdad? Aunque traten de marcianos, Sí. Ahí metes tu vida, ahí metes tus sueños, las cosas que no te han pasado y que también forman parte de tu biografía porque las has imaginado. O sea, las novelas todas se construyen a partir de la propia experiencia, todas. Y lo que sí es verdad es que tus novelas también se construyen a partir de preguntas que te haces sobre la situación en la que estás viviendo, ¿no? Y el país en el que vives, el entorno que tienes. Y esto es porque piensas que es importante que la literatura abra mentalidades que sirvan para eso también. Esto es porque me sale así, honestamente. Porque me sale así. Yo escribo sobre lo que no conozco, sobre lo que no sé para saber. La literatura antes que nada es un placer, ¿eh? Pero además es una forma de conocimiento. Claro. Entonces, sí, yo escribo sobre cosas que no entiendo, ¿sabes? No es algo que yo no voy buscando temas, un poco los temas van llegando, cosas que no entiendo, cosas, como tú has dicho, preguntas, que de repente se convierten en obsesiones, ¿no? Y acabo escribiendo sobre eso. Sí, yo creo que sí, yo creo que es una forma de conocimiento, es un instrumento para llegar a lugares a donde de otro modo no podrías llegar. O sea, donde llega la literatura no puede llegar ni la ciencia, ni la historia, ni el periodismo. Es una forma de verdad que es genuinamente suya. Ya. Y ahí es donde tenemos que llegar. Y ahí trabajáis el pensamiento crítico de manera excepcional, o sea, más allá que en cualquier otro ámbito, ¿no? Sí, claro, o sea, es una forma de pensamiento, tú has dicho, sí. Sí, bueno, pensamiento crítico para mí es lo mismo, o sea... Sí, bueno, no, pensamiento claro, intentar aclarar un pensamiento, tener la cabeza clara. Eso sí, intentar descifrar algo que está... que no entiendes, ¿no? Algo que, no sé... hay un libro mío que se titula Soldados de Salamina, y ese libro nace porque un día me cuentan la historia de un soldado que al final de la guerra civil salva la vida de un falangista, un soldado republicano que salva la vida de un falangista que milagrosamente ha escapado de un fusilamiento colectivo. Entonces yo me pregunto, ¿y por qué demonios este tío, en vez de hacer lo que hay que hacer en una guerra y lo que le han ordenado que haga, que es o matar a este hombre o hacerle prisionero como mínimo, en realidad matarlo, porque estaban al final de una guerra, estaban en medio de un bosque, como digo, había sobrevivido un fusilamiento colectivo, lo que le tocaba era matarlo, pum, y se acabó. Como mínimo tomarle prisionero, ¿por qué le salva? ¿Esto qué significa? ¿Por qué hace esto este tío? Mirándole a los ojos nada más. ¿Por qué? Entonces de ahí surge todo, y de hecho ese libro es como una... Yo siempre digo, mis novelas son siempre novelas detectivescas, son siempre novelas policiales. Las 3 últimas novelas que he escrito están protagonizadas por un policía, y la gente ha dicho, ¿pero qué haces escribiendo novelas policiales? Y yo he dicho, pero si siempre he escrito novelas policiales. Todas mis novelas son novelas policiales, en todas hay un enigma y alguien que intenta descifrar ese enigma. Y eso es la esencia del género policial. Y no solo mis novelas, Carlos, todas las novelas que a mí me gustan del Quijote para acá, todas funcionan así. Eso intenté mostrarlo en un librito
que a mí me importa mucho, que se titula El punto ciego, que son unas conferencias que di en Oxford y tal. Y entonces esa es la cosa, ¿no? Que las novelas funcionan así. Y ahí en Soldados de Salamina, por ejemplo, y ya que lo mencionas, se ve muy claramente esa intención de mezclar la realidad con la ficción, o de hacer ficción con la realidad, no exactamente mezclarla, sino, bueno, hay una parte del libro que es claramente, que es la realidad, y tú vas generando a través de esa realidad la ficción. Esto es Claro, así. Eso no es fácil. Bueno, es que, ¿sabes lo que pasa? Esto a veces me lo han dicho, sobre todo periodistas, jóvenes periodistas, me dicen, oye, tú mezclas la realidad y la ficción en tus novelas. ¿Eso se puede hacer? Me preguntan, muy preocupados. Y yo les digo, mirad, vamos a ver. Es que esto, lo que no entiendo es cómo nos enseñan las facultades de periodismo y en las facultades también de literatura. En el periodismo o en la historia no se puede mezclar la ficción y la realidad. El resultado de mezclar la ficción y la realidad en el periodismo es una mentira, es una ficción. Claro. En cambio, en la literatura no se ha hecho otra cosa desde el principio de los tiempos. Exactamente, esa es la esencia. Esa es la esencia de la literatura, la mezcla de la ficción y de la realidad. Ahora mismo todavía no sabemos qué es ficción y qué es realidad en la Odisea o en la Ilíada. Y tú lees, no sé, la Divina Comedia, pero lees a Cervantes, lees a Shakespeare. Todos están llenos de personajes reales, ¿no? Incluso a veces el propio protagonista, como el caso de Cervantes. Claro. Entonces, la cuestión es cómo lo haces. Esa es la clave. La literatura es forma. Eso es lo fundamental. La literatura es forma. Una buena historia bien explicada es una buena historia, o bien contada. Una buena historia mal contada es una mala historia. Entonces, siempre se ha hecho eso. Y yo lo he hecho, es verdad que yo lo he hecho de una manera peculiar. Pero bueno, creo que es lo que nos toca a los escritores, ¿no? Claro, tener maneras peculiares para diferenciarse. Exacto. Hay un personaje de Soldados de Salamina, mira, que me engancho a este inicio, que es Bolaños, que es un personaje real pasado a la ficción porque está en un libro. Eso es. Que en un momento dado de la novela dice que para ser buen novelista o para ser novelista no hace falta tener imaginación, sino que basta con tener memoria. Ajá. Y bueno, es un personaje tuyo, eso está escrito en un libro tuyo, ¿estás de acuerdo con él? Bueno, en realidad lo que dice Bolaño, no lo dijo Bolaño, o sea, Bolaño, que él fue amigo mío y por eso lo metí en esa novela, por eso aparece como personaje en esa novela, es un personaje de ficción. Cuando tú lo metes en una novela ya se convierte en otra cosa. Y lo que dice eso y además añade, la imaginación es el arte de combinar los recuerdos. Y esto es muy importante. O sea, imaginar consiste en combinar cosas. Eso yo creo que es Coleridge, el gran poeta inglés del siglo XIX, romántico. Bueno, algo de razón tiene, ¿no? Es decir, nosotros, la ficción pura no existe. La ficción siempre está mezclada con la realidad, ¿verdad? Siempre. Parte de la realidad para construir otra cosa. La ficción pura es un invento de quienes no saben lo que es la ficción. La ficción siempre está impregnada, mezclada con la realidad, como decíamos ahora. Y la imaginación es eso. La imaginación es, con una serie de cosas que me han ocurrido, yo construyo una cosa que nunca ha ocurrido. Entonces, bueno, lo de Bolaño está bien visto, ¿no? Sí, a mí es una frase que me llamó mucho la atención. Claro. Y me la quedé. Combinas los recuerdos y con esos recuerdos combinados creas una cosa que nunca existió. Sí. Pero yo creo que hay algo de Coleridge, del poeta inglés. En todo caso, el pobre Bolaño no dijo eso. Yo le atribuyo ahí las... Ese es el secreto. Claro, eso lo dijo él mismo. Cuando fue la primera persona que escribió sobre el libro y dijo, ojo, que el Bolaño que está aquí no soy yo. No, claro. Pero bueno, la gente luego da igual. Sí, los personajes de la realidad lo que hacen es inspirarte para crear personajes en la ficción. Claro, mira, es que esto es la gran ventaja que tiene la literatura o la ficción sobre el periodismo, sobre la historia. Tú eres periodista y sabes que el periodismo tiene reglas muy estrictas que hay que respetar. En la literatura y sobre todo en la novela, la maravilla es que vale todo. O sea, lo que nos dijo este tipo que se llamaba Miguel de Cervantes, que creó la novela y que además prácticamente la agotó porque escribió la mejor novela posible, donde están todas las posibilidades de la novela, lo primero que nos dijo a los novelistas es hagan ustedes lo que les dé la gana. Y claro, esto es una revolución total y absoluta, porque los géneros estaban muy marcados. La poesía tenía que hacer esto, el teatro tenía que hacer esto, en su época quiero decir. Sí. Y de repente él aparece con esta cosa rara que se inventa y dice hagan lo que quieran.
Y esto, claro, es una libertad total. Tú puedes hacer lo que te dé la gana en la novela. Y esa es una de las... Es el género de la libertad. Incluso puedes devorar otros géneros. En mis novelas a veces no, muy a menudo, hay ensayo, hay crónica, hay biografía, autobiografía, todo. Tú puedes hacer lo que quieras, ¿verdad? Mientras aquello funcione. Claro, porque es verdad, ¿no? Pero tu caso es muy paradigmático de esto, ¿no? Tú ya habías escrito historias y libros, buenos libros que habían tenido pues una aceptación que podríamos llamar limitada, ¿no? Eres muy generoso. Una gran aceptación, no, pues una aceptación menor, ¿no? Y sin embargo apareces con un libro que ya llevan 2 millones de personas leyéndolo, ¿no? O no sé si habrá llegado ya a los 2 millones, pero andará cerca. Es imposible saber cuánta gente ha leído ese libro. Ya no se sabe. Bueno. Yo te puedo contar una anécdota. Esta la he recordado recientemente. Hacía 20 años que no la contaba porque la había olvidado. Pero no sé por qué la recordé. Efectivamente, tú lo has dicho muy bien. Hasta el año 2001, cuando publiqué Soldados de Salamina, yo era un escritor totalmente desconocido. Yo había publicado 3 novelas. Esas novelas ahora ya, luego después, están traducidas a muchas lenguas y se han leído bastante o mucho, pero en aquel momento nadie les dio ni caso, y lo cual me parecía normal. O sea, nunca me quejé, no publicaba mis libros, los libros no los leía mi madre y algunas de mis hermanas y se acabó. Y eso me parecía lo lógico. Y entonces de repente yo escribo este libro en el año 2001. Lo entré en el año 2000 y se lo dio a mi editora, que era una mujer, todavía está viva, muy experimentada y muy relevante, que se llama Beatriz de Moura. Y me dice, muy bien, Javier, este libro está muy bien, muy bien. Vamos a editar 5.000 ejemplares. Yo pensé, esta mujer está loca, esta mujer está como una cabra. Por otra parte, porque pensé, ¿cómo va a vender 5.000 ejemplares este libro? Por otra parte, por dentro me sentí Ernest Hemingway, como te puedes imaginar. Pensé, joder, esto es el éxito total. Bueno, y me dijo, pero ten en cuenta que esto solo lo van a leer personas mayores de 70 años. Porque el tema de la guerra civil está absolutamente acabado. Eso ya no interesa a nadie, solo a personas mayores de 70 años. Bueno, y de repente el libro se convirtió no en un bestseller, sino en otra cosa. O sea, una cosa totalmente desmesurada. Y a partir de ese momento era verdad que la gente de mi generación apenas había escrito sobre la guerra, ni películas, ni nada, y el interés iba desvaneciéndose en aquel momento. Y a partir de ese momento, a partir del 2001, a partir del enorme éxito de ese libro, empezó un auténtico diluvio de nuevo de novelas, etc. ¿Quién podía prever eso? Quien se equivocó no fue mi editora, fue la realidad. Nadie podía prever una cosa semejante. Nadie, absolutamente nadie. Una vez, me acuerdo, la única vez que hablé yo con Lara, el editor, me dijo, a raíz del libro me dijo, tú eres el Cercas, ¿verdad? Me dijo, ven para acá. Y yo, un chavalito. Me dijo, mira, si a mí viene un comercial, los que venden los libros, y me dice, señor Lara, que aquí tenemos un libro que es medio ensayo y medio crónica y medio no sé qué, y que además habla de un falangista y de la guerra y tal, y lo vamos a convertir en un éxito, yo cojo al comercial y lo tiro por la ventana. Pero automáticamente, porque esto era inimaginable en aquel momento. Hay una cosa que hablábamos que era el cómo, ¿no? Al final te enfrentas a escribir una novela porque es lo que quieres hacer. El objetivo no es crear un éxito, el objetivo no es sino escribir una novela porque es lo que quieres hacer. Claro. Y entonces te enfrentas a lo que generalmente se ha venido a llamar el folio en blanco, cuando empieza. Igual que el lienzo en blanco, cuando un pintor se enfrenta al cuadro, ¿no? Pero normalmente el folio en blanco está ahí después de mucho, de haber pensado, ¿Y cómo te enfrentas tú, Javier, a un folio en blanco, ahora que la responsabilidad es un poco mayor, porque la novela que vas a sacar es una novela que se va a leer? La responsabilidad es mayor. Fíjate, no sé, la responsabilidad es la misma, porque yo escribo... ¿Para quién escribes? Para mí, que es el único lector que conozco bien. Y escribo lo mejor posible. Y escribo para satisfacerme a mí, que soy el lector más exigente que yo conozco, de mis cosas y de todo. Soy muy exigente. Y entonces luego, cuando acabo el libro, me pongo a rezar para que a la gente le interese. ¿Comprendes? Pero yo no puedo escribir
para el público, porque el público no existe. Esto es un cuento chino. Entonces, el folio en blanco, afortunadamente, a menudo, hombre, lo recomendable es no enfrentarte al folio en blanco, sino ya tener cosas en la cabeza, ¿verdad? Y sobre todo, a mí me encanta escribir por capas. O sea, tú escribes un borrador, y luego otro borrador, y luego otro borrador, y luego otro borrador. A menudo para mí escribir es reescribir. O sea, nunca la primera frase que escribo en un folio en blanco es la primera frase de una novela. Jamás ha ocurrido. Miento, en la última novela que he escrito. La tenía en la cabeza. Es verdad, miento. No estoy diciendo la verdad. Bueno, es pero que cada libro... nunca es una palabra que casi no se debe de utilizar. No, es nunca. Verdad. Debería estar prohibida, tienes sí, razón. Pero bueno, pero en general, en términos generales, sí, no suele ser así. Sí. Y aún así creo que tampoco es exactamente la misma, pero en el caso del último libro que he escrito y que se va a publicar en abril, fíjate, ahí, quizá por vez primera en mi vida, antes de empezar a escribir, no sé si antes de empezar a escribir, pero ya tenía la primera frase. Esto no me ha pasado jamás. No me ha pasado jamás, fíjate. Normalmente la primera frase es la última que encuentro. Después de escribir todo el libro y de haberlo reescrito no sé cuántas veces, ¡pam!, acabo encontrando la primera frase, que es la que la primera frase de un libro es absolutamente fundamental. Te tiene que dar el tono, te tiene que dar, a ser posible, todo el libro debería estar incluido en la primera frase. Y tiene lógica entonces que la primera frase se escriba al final. Exactamente. Por eso casi siempre ha sido así. A mí lo que más me cuesta escribir es el principio de un libro. Por eso de la página en blanco a mí me desconcierta, porque casi siempre es lo último que escribo. En cambio, a mí, Carlos, lo que me pasa es que cada escritor es diferente. En mi caso, lo más fácil siempre es el final. O sea, al final, si las cosas van como deben ir, el final casi sale solo. Fluye. Fluye. Creas un mecanismo que debe de tener la fuerza suficiente como para, ¿verdad?, con unas reglas ya muy construidas y muy fuertes y muy sólidas, que te lleva al final de manera inevitable. Y eso me ocurre a menudo. Es decir, el final casi siempre es lo más fácil y el principio es lo más difícil. Excepto de este libro, en el que el principio, por algún motivo, que ahora ya podría reconstruir, fue, si no lo primero que escribir, casi lo primero. ¡Bam!, se apareció. Bueno. Eso es fantástico. Eso es que te toca la lotería, pero no siempre te toca la lotería. Eso bueno, pocas veces. Un lujo el hecho de que tengas escrito ya en la cabeza lo que luego vas a poner en un papel, ¿no? Sí, yo escribo mucho, por ejemplo, corriendo. Yo escribo artículos cada 2 semanas que para mí son, o sea, los escribo con el mismo interés y con la misma pasión y con la misma, quiero que salgan tan bien como los libros. Y los artículos a menudo los escribo corriendo, y es fantástico. Esto te iba a preguntar porque igual que se habla siempre del folio en blanco, bueno, no siempre, pues no se habla del folio en blanco, también se habla de la cueva, es una fórmula de describir el espacio en el que cada persona, cada escritor, cada escritora se monta en un entorno o un momento o una fórmula para que crezca en él la obra, ¿no? Y esto se llamaba la cueva del escritor antiguamente, pero ahora ya no se llama así porque nadie entiende la metáfora, ¿no? Pero sí que existe, ¿no? Tienes un espacio, tienes un lugar, unas horas del día, un momento concreto en donde empieza a fluir la literatura. Sí, las horas del día son todas. Todas, excepto la noche, que más que nada lo que hago es ver películas y cosas así. Estoy ya fundido. Y además me voy a dormir muy pronto. Pero sí, el resto del día es todo. O sea, cuando estoy muy metido en un libro, puedo trabajar desde las 8 de la mañana. Yo me levanto muy temprano, voy a correr. Entonces, sobre las 8, más o menos, estoy ya trabajando y trabajo hasta que ya no puedo más. Yeah. No, pero eso varía bastante. A veces hay temporadas en que no escribes. Yo no escribo. Leo solamente, doy vueltas a cosas. También ocurre eso, ¿eh? Y el espacio... y procuro no ponerme nervioso. Ya, porque si cuando no salen las cosas, ¿no? Claro, y cuando no estoy escribiendo me pongo un poquito nervioso a veces. Puedo ponerme nervioso. Porque pienso, me siento mal, me siento culpable,
O sea, sufro menos escribiendo que no escribiendo. Ya. Sí que escribo para no sufrir. Y para escribir para no sufrir, ¿qué espacios eliges? No, yo tengo... Sí. Tienes un espacio Sí, tuyo. claro, yo tengo un despacho. Yo vivo más o menos en 2 sitios, pero sobre todo en uno ya que es en el campo, en una casa, en un pueblo, cerca de la frontera francesa. Y ya te has generado ahí tu espacio de escritura. Sí, ahí tengo mi sitio, tengo mi biblioteca, y tengo tal. Luego también en Barcelona. Pero ya, fíjate, ya soy capaz de escribir. Antes me costaba, pero soy capaz de escribir en cualquier lado. En los hoteles, por ejemplo. No tengo problemas. Y sobre todo tomar notas. Sí. Pero bueno, sí, tengo sobre todo ese espacio para escribir. ¿Tienes algún libro en concreto que esté desde el principio en tu mesa de escritura para echarle un vistazo siempre? ¿Algún autor, alguna autora? Un escritor es antes que nada un lector. O sea, no existe un escritor de verdad que no sea un gran lector. De Cervantes se decía, en el siglo XIX se hablaba de él como del ingenio lego. O sea, que no sabía nada y que de repente, bueno, esto era muy romántico, ¿no? Tonterías. Cervantes había leído mucho, había leído lo que necesitaba leer para ser Cervantes, que era muchísimo. Mucho más de lo que tal. Bueno, entonces, la literatura es un resultado, la escritura es un resultado de la lectura. Es así, de la experiencia personal y de la lectura. Entonces, yo leo constantemente, primero porque es lo que más me gusta. Claro. Y segundo porque es que no existe un escritor que no sea un lector. Y hay autores, esto al menos en mi caso, creo que puede ser bastante común, no lo sé, pero hay autores que en un determinado momento te resultan muy útiles y luego dejan de resultarte útiles. Útiles en el sentido de que te enriquecen, te estimulan, y hay autores, o simplemente te gustan, y hay autores muy pocos que te acompañan siempre y que los lees cuando tienes 15 años y que a los 80 años sigues leyendo. Hay muy pocos de esos. A esos me refería yo. Muy pocos de esos. Yo te podría dar alguno. Cervantes sí, es uno. Pero Cervantes empecé a leerlo más tarde, ojo. Cervantes empecé a leerlo... La primera vez que leí el Quijote yo tenía 18 años. Pero hay autores, por ejemplo, te voy a dar 2 nombres. Uno es Borges, que yo empecé a leer cuando tenía exactamente, creo que 14 o 15 años. Y nunca he dejado de leerlo, porque es un escritor fundamental. Fundamental para mí. Ese es un escritor que anda siempre por ahí. Kafka anda siempre por ahí. Flaubert anda siempre por ahí. Claro, no hay tantos escritores. Y eso no quiere decir que tu literatura se parezca a la suya, sino que son... Ojalá se pareciera a la suya. pero sí Picasso decía, la originalidad no consiste en no parecerse a nadie, sino en parecerse a todo el mundo. Esto de que la originalidad es no, esto es una bobada. Velázquez se parece a todo el mundo. No, y Picasso, el mismo Picasso. Y Cervantes se parece a toda la literatura de su época. No, el genio consiste en eso, en convertir algo en algo distinto. No se crea de la nada. Esto es un mito romántico, ¿no? El genio que crea de la nada. Esto es una bobada que nada tiene que ver con la verdadera creación artística o literaria. Tal. Entonces, sí, ojalá yo me pareciese a Kafka o a Borges o a Cervantes, ya ves tú. Bueno, eso, igual que nadie sabe nada, nunca se sabe. Ojalá. Ahora vivimos en un momento social en el que se está detectando un repunte de interés por la lectura, y en los últimos 10 años los puntos han sido 9%, o sea, 9 puntos ha subido. ¿En serio? Sí, en serio, en los últimos 10. La pandemia ha tenido mucho que ver con esto, y el tirón de las nuevas generaciones, de la gente joven, de 17, 18, 19 años, están empezando a leer libros, a coger libros, a disfrutarlo, también poesía, no solo narrativa. Lo cual demuestra que estos viejos que dicen que los jóvenes son tontos, en realidad los tontos son ellos. Pues sí, o que se equivocan. Me incluyo a los viejos. O que a lo mejor están refiriéndose a un joven en concreto. Sí. Pero yo creo que en términos generales en España está tirando de la lectura la gente joven. Eso es, bueno, pues nada, pues me acabas de dar una gran noticia. Claro. O sea, que los chavales son listos. Porque esto, o sea, vamos a ver, a la gente no hay que obligarles a leer. O sea, la literatura no es una obligación.
es una devoción, es un placer. Es como el sexo. Todos los chicos no les van a decir, oye, venga, que tenéis que follar. No, hombre, por Dios. Tú, júntalos, que se junten ellos y ya. Y que suceda lo que tenga... Y si a alguno que no le gusta, pues allá él. Claro. O a alguno no le gusta, allá él se lo pierde. Pues la literatura es lo mismo. Es antes que nada un placer como el sexo y una forma de conocimiento como el sexo. Que encuentren el momento, que encuentren lo que les gusta y adelante. Claro, es que a mí esto me lo preguntan los padres, tal, a veces vas por ahí y te dicen, no, ¿qué hacemos para que nuestros hijos lean? Pues, no sé, es que no sé qué decirles. ¿Cómo? ¿Qué hacemos para que nuestros hijos echen un... O sea, te entiendo. Practiquen el sexo. Sí. Pues que entiendan que eso es algo maravilloso y que no hacerlo es que te estás privando de cosas absolutamente fundamentales. La literatura es una forma de vivir más, de una manera más rica, más intensa, más compleja. Eso es la literatura. Entonces, alguien que eso lo ignora es que está viviendo una vida mutilada. Está viviendo una vida que es menos de lo que podría vivir. Y es muy triste. Pues ese porcentaje de gente que no lee en España va poco a poco menguando. Pero sigue siendo, yo considero que grande, no lo sé. A mí lo único que se me ocurre es darle el pésame a alguien que no... Acompañar el sentimiento, alguien que es como alguien que no le gusta el sexo, insisto. Sí. Pues chico, tienes un problema, ¿no? Ya. Y si está... A ver, España, comparado con los países, iba a decir más avanzados, no, pero con países que leen de verdad, o sea, con los países nórdicos, con Inglaterra, con Francia, que sigue siendo un país de muchísimos lectores, Italia está por debajo de nosotros. Pues siempre ha sido un país con un índice de lectura menor. Esto no es de ahora, esto es de toda la vida. O sea, la gente mayor que dice, no, en nuestra época leíamos tonterías, es mentira. En nuestra época se leía menos que ahora. Se dejen de bobadas. Porque las maquinitas y ¿y qué tiene que ver? Los móviles y tal. Tiene nada que ver. O sea, lo que te da un móvil, al contrario, en el móvil también está el Quijote. Aprendes y... pues me das una alegría. Nada, me voy muy contento. Casi estoy diciendo porque acabemos aquí. Pues me alegro, pues vamos a acabar aquí. Pero claro, porque en este contexto, y no te me vas sin contestarme a esta, en este contexto te nombran académico de la lengua. En un contexto de evolución, de que cada vez se lee más, de que hay un interés por la literatura grande. Y esto va a cambiar tu forma de ser, te va a generar una tensión distinta, vas a cuidar más las palabras que utilizas cada día. Hombre, yo me he dedicado a trabajar con las palabras. Es mi trabajo. El hecho de ser académico, honestamente, no creo que cambie nada. A ver, es una cosa que me hace mucha ilusión y me gusta mucho. Yo, sinceramente, nunca lo había buscado, ni había pensado en ser académico, entre otras cosas porque yo vivo muy lejos. Nunca había pasado por mi cabeza eso, jamás. Como tampoco había pasado por mi cabeza ganarme la vida con la literatura. Esto es algo que no... Las cosas que no buscas son las que salen, al parecer. Esta es una experiencia que yo tengo. Cuando estás deseando algo mucho, eso suele no salir adelante. En cambio, algo que no esperas. Nunca se me había pasado por la cabeza. Nunca, jamás, créeme. Entonces, cambiaré. Yo no sé qué voy a cambiar. Es decir, yo he escrito lo mejor que he sabido siempre y pienso seguir haciéndolo. ¿Voy a escribir más campanudo? ¿Quieres decir? Pues mira, no. O de una responsabilidad mayor. Juan de Mairena nos enseñó una cosa muy importante. Juan de Mairena, al principio de Juan de Mairena, ¿te acuerdas? Juan de Mairena de Machado. Sale esto es una lección muy importante. Mairena es profesor de retórica y de oratoria. Entonces hace salir a un chaval, Pérez, a la pizarra. Le dice, Pérez, apunte. Entonces le dicta una frase que es, los eventos consuetudinarios que acontecen en la rúa. Y Pérez apunta los eventos consuetudinarios que acontecen en la rúa. Entonces Mairena le dice, vaya poniéndolo en lenguaje poético. Y Pérez reflexiona un momento y dice, lo que pasa en la calle. Y Mairena le dice, no está mal. O sea, está más cerca de la literatura, es decir, de la poesía, lo que pasa en la calle, que los eventos consuetudinarios que acontecen en la rúa. Escribir bien no es escribir adornadito, ni escribir bonito, ni escribir con muchos adjetivos y con palabras incomprensibles. Escribir bien es escribir con precisión, con claridad, lo que pasa en la calle y no los eventos consuetudinarios que acontecen en la rúa. Y creo que la academia, que no se chupa el dedo, ha organizado una campaña en favor del lenguaje claro. Eso es fundamental. Quien habla de una manera incomprensible te está intentando engañar.
no te fíes de él. Esto es un consejo que yo doy a las jóvenes generaciones, ya que soy viejo. Ahora que ya puedes dar no consejos. Te fíes de él. No. Bueno. No hagan ni caso, excepto en este sí. En este sí. Pues lo dejamos aquí. Ya hemos terminado con la buena noticia de que cada vez se lee más, con la buena noticia de que te enfrentas a esta academia, o cómo se dice cuando eres académico, a este cargo, a este honor, con la misma tranquilidad con la que has afrontado todo. Y bueno, y deseando, oye, hablabas del placer de escribir, era Virginia Woolf la que decía el placer profundo de escribir y el placer superficial de que te lean. Bien, bueno, pues que ese equilibrio entre estos dos placeres continúe siempre contigo. Sí. Tener lectores es una bendición, porque sin lectores no hay literatura. Son los lectores los protagonistas de la literatura, no los autores. Esto es un error que cometemos a menudo. Entonces, yo estoy muy feliz de tener lectores. Ojalá siga teniéndolos. Ojalá. Muchísimas gracias. Gracias a ti.